Buenos días compañeros y compañeras, somos el grupo 1 y les vamos a hablar acerca del descubrimiento de América y el derecho indiano. Mi grupo conformado por Carla Vera, Bolívar Ramírez, Bárbara Rivera y quien les habla, Juliana Pimentel. Yo les voy a hablar acerca del descubrimiento de América. El descubrimiento de América no solo puede ser atribuido a Colón, ya que detrás de él está el almirante que tuvo gran parte que ver en esta hazaña, y los franciscanos de la Rábida, quien le impartieron a Colón un gran conocimiento para que pueda ser entrevistado por los reyes católicos. Posterior, cuando se provocaron desórdenes en Santa María, fue Martín Alfonso Pinzón quien desde su barco le dio palabras de aliento a Colón que le infundieron ánimos. Luego fueron los movimientos independistas que por el contrario se inspiraron en ideas filosóficas desarrolladas por Vittorio y Suárez. Luego apareció el derecho indiano, derecho al cual tuvo una gran influencia en las leyes españolas. Y también aparecieron otras audiencias que fueron las virreinales, las subordinadas y las pretoriales. Ahora le doy el paso a mi compañera Carla Vera que les va a explicar acerca del derecho indiano. Buenos días. Luego de haber escuchado la excelente intervención de mi compañera Juliana Pimentel, me corresponde hablarles sobre el derecho indiano. Una vez que se hizo el descubrimiento de América, los reyes católicos consideraron que en América se podían aplicar las mismas leyes que en el Reino de Castilla. No obstante, los problemas que se estaban dando en las nuevas tierras hizo que se llegara a la conclusión de que necesitaban un ordenamiento especial que rigiera a la colonia, creándose así una legislación particular denominada el derecho indiano. Se llamó derecho indiano, puesto que cuando el yugo español llegó a América, ellos pensaban que habían encontrado a las Indias. Entonces, para ellos estas tierras eran conocidas así. El derecho indiano nace inspirado en la legislación romana y española para administrar el imperio español. Es el que prepara y realiza la formación de los pueblos hispanoamericanos. En las leyes del derecho indiano se encuentra el inicio del derecho público americano. A continuación, mi compañero Bolívar Ramírez les va a hablar sobre los antecedentes de las visitas. Antecedentes históricos de las visitas. Los grandes reinos o imperios de la antigüedad necesitaban a los funcionarios, ya que ellos ayudaban a evitar un mal gobierno. Los funcionarios avisaban siempre al monarca acerca de la conducta de los demás gobernantes. El primer antecedente histórico se dio en el imperio medo-persa, el cual el rey tenía personas en distintas provincias o lugares para saber acerca de los gobernantes de estos pueblos, y a estas personas se las conocía como los ojos y oídos del rey. En el imperio español, en América se caracterizó por su enormidad y lejanía del poder central, poder encarnado en la persona que es el monarca, descendiente de los reyes católicos, a los cuales el papado les había dado la misión de evangelizar a los naturales del Nuevo Mundo. Por consecuencia lógica, tenía que aparecer la institución de la visita y su reglamentación. A continuación, explicaré un poco sobre el concepto de visita. En sí, el concepto de visita está relacionado entre visita y residencia, ya que fueron hechas para residenciar a funcionarios superiores y eran los que, ellos realizaban viajes, los cuales ellos se iban a inspeccionar o iban a observar, iban a dar su punto de vista dentro de cómo se daban los procesos de los juzgados. Bueno, entonces el Consejo de la India escogía a un juez residenciador encargado de juzgar las actuaciones de los mandatarios. El juez iniciaba con dos procesos: el primero, que era el proceso público, y el segundo, que era el secreto. Bueno, el primero se hacía llegar la denuncia del lugar en donde se iba a llevar a cabo, después se recibían las pruebas y al oír al acusador, luego el residenciador dictaba sentencia del residenciado y después, luego de haber hecho todos esos procesos, ya se podía apelar la audiencia. Para finalizar, le vamos a presentar unas preguntas. ¿Cuáles eran las funciones del Consejo de Indias? Segunda pregunta, ¿por qué el descubrimiento de América no solo puede ser atribuido a Colón? Tercera pregunta, ¿cómo nace el derecho indiano y de qué se encargaba? Cuarta pregunta, ¿cuál era el deber o el rol que desempeñaban los funcionarios? Y quinta pregunta, ¿cuál es el concepto de visitas? Para poder entender un poquito sobre lo que es la historia del derecho,
el escritor ecuatoriano Eduardo Mora Anda nos señala en relación a la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que condujeron a la emancipación de los países hispanoamericanos. Por otro lado, el monseñor Juan Larrea Holguín, tratadista de historia del derecho, considera que en todos los aspectos de la vida nacional, la separación de la corona española significó un cambio profundo. Y para entender también este tema, la historia del derecho ecuatoriano se puede dividir en 4 temas, que es la Constitución de Guayaquil, la Constitución de 1830, las constituciones liberales y la Constitución de 1845. En lo que es la Constitución de Guayaquil, esta constitución fue creada luego de la gesta del 9 de octubre de 1820 y que lamentablemente muchos historiadores se olvidan de mencionar a José Joaquín de Olmedo, quien se convierte en la figura de la revolución, siendo escogido como jefe civil. Además, expresa que la provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la gran asociación que le convenga. Guayaquil, esta disposición explica la incorporación al servicio militar de jóvenes como Abdón Calderón. La Constitución de 1830. Me llamo Yair Candón y vengo a dar mi exposición. La Constitución de 1830 se caracteriza porque se dio el 14 de agosto, en el que todos los parlamentos se reunieron en la ciudad de Riobamba y redactaron la primera Constitución del Ecuador. El preámbulo de la Carta Magna comienza con las siguientes palabras, y da un resumen de eso, que los legisladores dentro de esta sociedad son los mayores representantes del Estado ecuatoriano. Los aportes importantes de la primera Constitución de nuestro país, que tiene un sentido en unidad, que quiere decir que Ecuador es un país solo, el sistema republicano de gobierno, que Ecuador es una república, el carácter presidencialista del gobierno, que todos los presidentes solo tienen este nombre como presidente, no pueden obtener otro nombre como emperador, rey o Dios, por decir, y también la separación de los poderes o funciones del Estado, que una de las funciones es democrático y la separación de sus poderes del Estado es con el objetivo de que los poderes políticos funcionen de la manera más correcta. La separación de las funciones del Estado dentro de esa época sería en el Poder Ejecutivo, que el presidente es el mayor representante y tiene como 4 años de duración, y el Poder Legislativo, que se compone por una sola Cámara, que tiene el nombre de unicameralidad. Característica importante de la Constitución, que es un gobierno alternativo que recolecta varias ideas, democrático, que siempre gana la opinión del pueblo y responsable que todos sus funcionarios públicos responden por su gestión. Gracias. Soy Alesia Mendoza y el tema es Constitución Liberal. Se consagraron los principios de la ideología liberal. Es importante mencionar que se dictaron la ley del registro civil y la ley del matrimonio civil. También se estableció el divorcio en el Ecuador y se implementó el laísmo de la enseñanza oficial. Esto quiere decir que había libertad de conciencia, libertad de expresión, el principio del legalismo y la separación entre la Iglesia y el Estado. En la aspiración de quitarle el poder económico a la Iglesia se dictó la ley de manos muertas, mediante la cual se le quitó la posesión de haciendas que a ella pertenecían. Esto quiere decir que esta ley se basaba en que confiscaba los bienes inmuebles del clero para el beneficio de la asistencia pública. En la economía se acentuó el concepto del liberalismo económico, aunque este sistema se venía practicando desde hace algunos años antes. Entre las constituciones de la Corte Liberal, la que más se destaca es la dictada en 1906, y no solo por las concepciones políticas logradas. Es la primera vez que se denomina en la Constitución que el gobierno es democrático, a la facultad que tenía el Consejo del Estado para solicitar al Ejecutivo que se respeten las garantías constitucionales, sino también por el equilibrio con que se legisló. Gracias. Buenos días, mi nombre es Niurka Rivas. A continuación voy a hablar sobre la Constitución de 1945. Bueno, podemos decir que lo que busca la Asamblea de 1945 es expandir una nueva constitución política que no solo cree organismos trascendentales para el Ecuador, sino que sea reconocida como la constitución mejor redactada de todas las que ha tenido el país. Puede ser de elevado estilo, moderna y a tono con su época. La Constitución del 45 es artífice del Tribunal Supremo Electoral como órgano autónomo para evitar el fraude. También organiza la Constitución Legislativa Permanente y el Tribunal de Garantías Constitucionales. También reconoce el quichua y los idiomas aborígenes como elementos de cultura nacional, así como la proclamación del iberoamericanismo
También formuló el principio de la igualdad de los derechos de los cónyuges y el de toda clase de hijos. Buenas tardes con todos. Nosotros vamos a hablar acerca de la Constitución de 1945, acerca del Estado de la forma del gobierno que se encuentra en el título primero, el cual contiene 9 artículos, los cuales les voy a hablar en general. Aquí nos dice que el Ecuador es un Estado soberano e independiente, que lo que busca es el bienestar de todas las personas mediante principios de igualdad, justicia, libertad de trabajo. La soberanía radica en el pueblo porque somos nosotros mediante el sufragio quienes elegimos a nuestros representantes. El territorio del Estado es inalienable y irreductible. ¿Por qué? Porque es imposible enajenar total o parcialmente parte de nuestro territorio porque esto es propiedad y dominio de todos los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial de la República, pero también reconoce otras lenguas como es el quichua. La República del Ecuador acata las normas del derecho internacional. ¿Por qué? Porque entre estados, entre países, que forman pactos, convenios, tratados, esto para mantener el principio de vecindad, principio de cooperación entre ellos. El Ecuador, para la defensa de sus intereses económicos, culturales, territoriales, forma con dichos estados asociaciones que tengan por objeto la defensa de tales intereses. La ciudad de Quito es la capital de la República y por último, la forma y el uso de la bandera, el escudo y el himno ecuatoriano son los determinados en respectivas leyes. Hablaré del título segundo y título tercero de la Constitución ecuatoriana de 1945. El título segundo llamado de los ecuatorianos. ¿Quiénes podían ser ecuatorianos según esta Constitución? Había 2 formas de serlo: ecuatorianos por nacimiento o ecuatorianos por naturalización. Por nacimiento eran aquellos que nacían dentro de la República Ecuatoriana o que nacían en suelo extranjero, sin embargo, eran hijos de padre o madre ecuatorianos por nacimiento y no expresaban una voluntad contraria de ser ecuatorianos. Por el otro lado, ecuatorianos por naturalización eran aquellos que obtenían una carta de naturalización conforme a lo que la ley estipulaba en aquel entonces, o extranjeros que habían prestado algún servicio relevante a nuestra nación y por ende el Congreso de la República les concedía el privilegio de ser ecuatorianos. Cabe recalcar que la nacionalidad ecuatoriana se podía perder bajo 3 circunstancias: por traición a la patria, por haberse naturalizado en algún estado que no perteneciera a España o a algún país iberoamericano, y por cancelación de la carta de naturalización antes mencionada. El título tercero, en cambio, era titulado de los ciudadanos. No es lo mismo tener una nacionalidad ecuatoriana que ser ciudadano ecuatoriano. Para esto habían requisitos diferentes. Un ciudadano ecuatoriano era cualquier hombre o mujer que tuviese una edad mayor a 18 años y supiese leer y escribir. La ciudadanía se podía perder y se podía suspender, pero en cualquiera de los 2 casos se podría recobrar de acuerdo a lo que la ley estipulase. El tema que me tocó a mí fue el título cuarto del sufragio. Si bien es cierto, el sufragio es parte de la democracia o es la democracia, ya que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la potestad de elegir a quienes nos gobierne mediante nuestro voto. Cabe recalcar que el sufragio se ve más en lo que es la política. Y tengo algunos artículos que mencionar. Artículo 18. Habrá elecciones directas e indirectas. Artículo 19. La ley garantizará la representación efectiva de las minorías. Artículo 20. Para ser elector se requiere de gozar de todos los derechos ciudadanos y reunir los demás requisitos. Artículo 21. Para dirigir el proceso electoral y garantizar su pureza, créase el Tribunal Supremo Electoral. Título quinto de la función legislativa. En el artículo 23 nos menciona que es ejercida por el Congreso Nacional. Esta está integrada por una Cámara dividida de la siguiente manera: diputados elegidos por votación y diputados elegidos por la ley. Ambos ejercen un poder de 2 años, que nos lo menciona en el artículo 24. En el 25 nos menciona que ambos diputados deben de requerir ser ciudadanos ecuatorianos. Es un reglamento importante para poder ser diputados. En el artículo 23, que no pueden ejercer o no puede ser diputado un presidente de la República o un funcionario público, entre otras características. Quinto de la función legislativa. En el artículo 23 nos menciona que es ejercida por el Congreso Nacional
establecida por una Cámara integrada de la siguiente manera: diputados elegidos por votación, diputados elegidos por la ley. Ambos ejercen un poder de 2 años. Artículo 26. Los diputados no pueden ser ni presidentes, ni ministros de religión, ni siquiera funcionarios públicos. En el 29 nos menciona que ellos gozan de inmunidad, no pueden ser arrestados a excepción